Muy buenas tardes, aprendices. Vamos a continuar con la segunda parte del desarrollo de la chaqueta sastre en el molde delantero. Estábamos explicando unos puntos. Nuevamente vamos a retomar un poco sobre una herramienta que es muy importante, que es lo que es la escuadra. Recordemos que escuadrar como tal es disponer de un objeto que sus caras formen ángulos rectos. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, demos una regla conocida como escuadra. La escuadra básicamente es una plantilla con forma de triángulo isósceles. Normalmente se utiliza en dibujo técnico y estas pueden ser de diferentes tamaños, colores, en algunos casos formas o diferentes tipos de triángulo. Digamos que esta es una de las más básicas, esta que es con la forma de un triángulo isósceles. Bueno, eh, ¿qué características tiene? Pues que cuenta con un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo que forma una L, y que cuenta con dos ángulos en cada lado de 45 grados, es decir, está formando una V. O sea, no les está formando como tal una L cuando ustedes hagan este trazo, sino que les forma como un pico o un más que o menos que, ¿ya? Bueno, acá les mostraba un ejemplo de cómo se utiliza la escuadra. En este caso nos damos cuenta que uno de los lados rectos se ubica sobre la línea de la cintura y automáticamente nos vamos a dar cuenta que nos da una línea horizontal que garantiza que quede totalmente un ángulo de 90 grados o una punta de un cuadrado. En este caso se está utilizando para sacar la pinza de la cintura de un pantalón, ¿sí? Entonces yo les mostraba, les ponía varios ejemplos de que con la escuadra podemos ubicarnos en las líneas rectas que se hayan trazado con anterioridad para poder ubicar unas líneas rectas luego. Acá yo les muestro un ejemplo, acá tenemos una línea diagonal, ubicamos nuestra escuadra y si de pronto queremos trazar una línea, pues trazamos la línea en la parte de arriba. O sea, en este caso, pues como no es un papel, pues es como para hacerles la, la idea. Por ejemplo, así, ¿sí ven? Entonces nosotros nos podemos guiar de una línea, ubicar la regla de tal forma que quede totalmente recta en la línea y la línea de arriba nos debe dar totalmente a un ángulo de 90 grados, es decir, que si yo retiro, queda como la punta o la esquina de un cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces, retomando, les estaba explicando que lo primero que íbamos a hacer luego de haber trazado la línea que nos llevaba hasta el punto M era escuadrar hacia la derecha a partir de la M 6 centímetros y a partir de eso fijar el punto N, es decir, ubicamos nuestra escuadra, de un lado quede sobre la línea diagonal y podamos así con facilidad trazar una línea de 6 centímetros y fijar el punto N dándonos o quedándonos de esta forma. Nos queda un ángulo total de 90 grados. Ahora, del punto N, sobre esa línea que acabamos de trazar hacia adentro o hacia la izquierda, vamos a medir 1 centímetro y fijamos el punto O. Luego vamos a unir el punto O a la parte que más sobresale del escote. Por eso les decía a ustedes que es muy importante que el escote no les quede muy en V ni que les quede muy por fuera del límite. O sea, la idea es que se vea como si fuera una media U para que se vea pues bien cuando empecemos a trazar el tema de la solapa, ¿sí? Entonces, del punto O hacia la parte que más sobresale del escote vamos a trazar una línea recta. Luego vamos a trazar una línea del punto N al punto Q. Estamos hablando pues que el punto Q viene siendo el punto que queda en la intersección de la línea de hombro y la línea que acabamos de trazar, es decir, donde se encuentran esas dos líneas, ese automáticamente lo bautizamos como el punto Q. Entonces aquí digamos que aquí ya ubicamos el punto Q, que es donde se encuentra la línea que baja de la O y la nueva línea del hombro, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es trazar el punto N a el punto Q, ¿sí? El punto Q nos va a servir como punto de referencia para otros puntos que vamos a ir trazando. Entonces,
El punto N va a trazarse en línea recta al punto Q. Acá se alcanza a observar, más cerquita. Luego vamos a escuadrar sobre la línea que ubicamos de la línea N. Vamos a escuadrar, pero esta vez hacia la izquierda y en dirección hacia arriba, porque nos está dando la dirección hacia arriba porque estamos recostando la regla sobre esta línea, la que está más para acá. Vamos a medir 6 centímetros y fijamos lo que es el punto P. Acá alcanzamos a observar que se ubicó la regla y nos da una línea en diagonal, y sobre esa línea en diagonal medimos los 6 centímetros y fijamos el punto P de papá, quedando de esta forma. ¿Sí ven? Queda la línea trazada hacia arriba, es totalmente escuadrado. Ahora, del punto L hacia abajo, pues nos vamos a dar cuenta que, recuerden que nosotros trazamos una línea que va del 12 hacia el M, ¿cierto? Ahí, en esa línea vamos a encontrar el punto L, ¿sí? Del punto L sobre esa línea hacia abajo vamos a medir 8 centímetros y fijamos el punto R. Luego del punto R hacia abajo medimos 2 centímetros y fijamos el punto S. Y luego de la S hacia abajo medimos 1 centímetro y fijamos el punto T. Acá se alcanza más o menos a observar la distancia de estos puntos, y acá en el cuadro amarillo nos está especificando un poco qué medidas o cómo lo vamos a aplicar. Luego de esto, lo que vamos a hacer es escuadrar todos esos puntos a mano derecha. Es decir, nos ubicamos en esa línea en diagonal y en el punto R a la derecha vamos a escuadrar una medida de 7 centímetros y fijamos el punto U. Luego nos ubicamos en el punto S, escuadramos a la derecha 5 centímetros y fijamos el punto V. Luego nos ubicamos en el punto T y escuadramos a la derecha, teniendo en cuenta que vamos a escuadrar sobre la diagonal, ojo. Escuadrando a la derecha, fijamos 8 centímetros y fijamos el punto W. Ahora lo que vamos a hacer, o más bien de esta forma se estaría viendo el trazo, escuadrando las medidas que les dije con anticipación. Recuerden, primero 7, luego 5 y después 8. Ahora, lo que vamos a hacer es unir con línea recta el punto U y V y el punto V y W, es decir, vamos a unir esos 3 punticos que acabamos de trazar viéndose de esta forma que les estoy mostrando, es decir, vamos a hacer un pico uniendo esos 3 puntos que sobresalieron. Luego lo que vamos a hacer es hacer un efecto espejo, es decir, nosotros escuadramos hacia la derecha, ¿verdad? Ahora vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento que hicimos, pero del lado contrario de la línea, ¿sí? Vamos a hacer ese efecto espejo. La única diferencia que va a haber es que vamos a cambiar el nombre a los puntos. Es decir, que yo me ubico aquí, prolongo la línea hacia el lado contrario y ubico los 7 centímetros y voy a fijar el punto X. Luego en la siguiente línea fijo los 5 centímetros y fijo el punto Y. Luego en la siguiente línea fijo los 8 centímetros y fijo el punto Z. Nos vamos a dar cuenta que nos va a dar como ese efecto. Ahí empezamos a ver el piquete o el pico que tiene la solapa. ¿Por qué lo hago en las dos direcciones? Pues para que ustedes tengan como esa visibilidad de cómo debería verse el molde desplegado y con la solapa pues doblada, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es unir el punto Z con el punto 12, ¿cierto? Y vamos a unir el punto W con el punto 12. Es decir, vamos a unir como si fuera una punta. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que en este caso pues lo estamos uniendo al 12 porque es un solo botón y ahí es donde tenemos ubicado el botón. Pero si fuera otro botón, este proceso se hace en el último botón, el que queda más arriba. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es que del punto Q, acuérdense que es el punto que se encuentra en la intersección, el punto Q lo vamos a medir sobre la diagonal del hombro 1,5 centímetros y vamos a fijar el punto ñ de ñame. Y ese punto ñ lo vamos a unir al punto U con una línea totalmente recta, ¿sí? Repito,
Del punto Q sobre la línea del hombro a la derecha vamos a medir 1,5. Ahí fijamos el punto ñ y ese punto ñ lo vamos a unir en línea recta con el punto U. Acá podemos verlo más cerquita. Vemos muchas líneas, pero como ustedes lo van a ir trazando, ustedes lo pueden trabajar en diferentes colores para que lo puedan ir diferenciando, ¿sí? Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir con línea semicurva el punto X y el punto P, ¿sí? No puede ser muy curvo ni muy recto. Entonces, puede ser con una reglita de curva, una reglita de cadera, pero que me dé una semicurva que no debe exceder el máximo tamaño de esta distancia. Es decir, no puede verse una curva que sobresalga así, sino una curvita suavecita, ¿sí? Listo. Continuando, vamos a seguir con la explicación. Del punto 14 hacia abajo vamos a medir 0,7 milímetros, ¿sí? Y vamos a fijar el punto 16. ¿Esto para qué? Para darle más formita al saco en la parte frontal, para que no se vea totalmente recto, sino que adelante dé un poquitico más de largo. Pero es muy mínimo, es menos de 1 centímetro, es decir, 0,7 milímetros. ¿Cómo lo mido? Son 7 rayitas pequeñitas que conforman 1 centímetro, ¿vale? Luego de eso lo que voy a hacer es trazar una línea recta del punto 16 al punto 5. Aquí se ve, va a quedar como una leve inclinación. Luego de eso, con una línea de curva voy a suavizar esa punta, es decir, voy a redondear esa esquina para dar ese efecto que les mostré al inicio de la chaqueta, que no quede con una punta, sino con una curva aquí en toda esta esquinita. Aquí se puede observar cómo se ve trazada y acá se ve cómo se podría poner la regla para que me dé la respectiva curva. Y de esta forma estaría quedando el trazo de la chaqueta en la parte frontal. Nos vemos la próxima clase con el desarrollo de la espalda.